Hola motoadictos, bienvenidos a Jerez Experience. Vamos a hacer un viaje desde Sitges hasta Jerez, donde se realiza el Gran Premio de España. Este viaje aprovecharemos para hacer un comparativo de 5 motos de 5 estilos distintos. Haremos un recorrido aproximadamente de unos 1200 kilómetros, muy variado entre carretera, autopistas y autovías. El sentido de este comparativo es comparar en cada estilo de moto cómo es un viaje de 1200 kilómetros sentados en lomos de distintas máquinas. Tenemos una Custom, la Harley Davidson V-Road Muscle, una deportiva, la Daytona 675, una Naked, la Aprilia Manà automática, una Trail, la V-Strom, la Suzuki V-Strom, y una Touring, la BMW GT, la K1300 GT. Hemos montado neumáticos nuevos y vamos a hacer un control desde la salida, desde Sitges hasta que lleguemos, del desgaste del neumático, tanto de forma como de rendimiento. Además del control de los neumáticos, vamos a hacer una comparativa de sensaciones encima de las motos. Hay motos que están hechas para viajar y hay motos que no están hechas para viajar, pero muchos de vosotros, muchos de nosotros, hacemos viajes con las motos que nos gustan. Un viaje que muchos de vosotros estáis haciendo y el que no lo haya hecho nunca va a ver qué se tiene que hacer o cómo se disfruta una experiencia como esta. Vamos a preparar las motos, vamos a medir los neumáticos y a ver qué pasa. Antes de empezar el viaje, voy a presentar a los integrantes del grupo que vamos a bajar a Jerez. Como no podía ser de otra manera, tenemos al doctor Carlos Pellicena, que nos va a hacer un poco de asistencia y nos va a dar los consejos mecánicos desde aquí hasta la bajada. Otro de los integrantes del grupo de viaje es nada más y nada menos que José González. José González es diseñador del grupo Piaggio y diseñador de la última criatura de Aprilia, la RSV4, tanto de calle como de competición. Entonces va a venir con nosotros, como no podría ser de otra manera, con la Aprilia Manà. Santi Roig, productor del programa, le hemos adjudicado la Touring con el navegador, con las maletas, para que nos guíe durante todo el recorrido, que es el alma y el que tiene el más sentido común de todos, ¿no? Estamos apañados. Iñaki Santillana, ¿qué tal Iñaki? Muy bien. Va a llevar la V-Strom y él nos acompaña como representante de LEM, Ajá, Luma y algo más. LEM y Luma. Tucano Urbano. Tucano Urbano. Y por último, un servidor de vosotros que va a ir vestido de astronauta desde aquí hasta Jerez. Durante el viaje hemos montado una Sider para que el pasajero vaya montado detrás y así veremos el pasajero qué sensaciones tiene en cada una de las motos. Además hemos montado también unos intercomunicadores Cellular Line y haremos pruebas durante el viaje y estaremos comunicados entre todos nosotros.
llevamos casi 400 kilómetros. Bueno, estoy un poco cansado de las cervicales con la deportiva, pero bueno, nos queda 3/4 partes más para recorrer. Hemos probado los intercomunicadores, la verdad que este invento está súper bien. Yo hacía 24 años que no viajaba en moto y siempre había creído que estas cosas pues, bueno, ni existían, que no servían, pero he mantenido una conversación bastante digna con Santi, que iba viajando con la BMW por delante, en un trozo que nos habíamos equivocado porque hacían obras en la carretera, y estábamos charlando, nos estábamos riendo y además estábamos concentrados conduciendo, que esto es lo realmente interesante. Además, con los intercomunicadores también podemos estar conectados con la furgoneta y a través del móvil también podemos tener una conexión. I can't stand to see the morning come while the evening rain's still falling. I can't stand to see the morning come while the evening rain's still falling. I can't stand to see the morning come while the evening rain's still falling. Light of day, it's all the same. All the problems that follow right away. It's also plain, the gray light tomorrow. Motoadictos, por fin hemos llegado. 1215 kilómetros. Los primeros 500, 600, bueno, era divertido. Los 400 de en medio, pues eran muy pesados. Y los últimos hemos venido a fondo, porque teníamos muchas ganas de llegar y mira el careto que tenemos. Estamos fundidos. Vamos a empezar por la pasajera. Carlota, ¿cómo te encuentras? Entera, bien, cansada, pero aguantando el tipo, sí, sí. ¿Te has subido a todas las motos? A todas no, a esta no he podido, lo he intentado, pero me he ido para abajo. Sí, he ido cambiando de moto y bueno, ameno. Al final he optado por quedarme con la BMW porque es bastante más cómoda, la verdad, que para viajes largos muy cómoda. El único problema es que como vas sin pantalla y sin protección, como podéis ver, pues claro, después de 1200 kilómetros realmente acabas totalmente fundido. Y aparte de esto es que el depósito es bastante pequeño y tienes que ir para repostar bastante seguido, ¿no? O sea, hemos hecho como 3 repostajes más que las demás motos. Entonces es un pequeño inconveniente a la hora de viajar, pero bueno, tampoco es una moto para hacer 1200 kilómetros del tirón seguro. Pero bueno, es aconsejable porque la moto es una maravilla, tiene unos bajos increíbles y el motor va fino, fino. Solamente he hecho una vez una distancia así tan larga en un día, en otra moto, en una BMW clásica. Y la verdad es que bueno, pues en esta moto he sido el afortunado del grupo. Es una moto súper cómoda para hacer este viaje, la moto ideal. Anda muy bien, tiene unos bajos fenomenales, la cúpula cubre muy bien, es comodísima y luego en curvas se mueve de maravilla. He disfrutado el viaje. La moto es muy cómoda, muy poco ruido en el casco. Y lo que, bueno, quizá la diferencia te diría que la parte media de la espalda, al ir sentado muy vertical, quizás sí que se me ha resentido, así como cuando vas con una R, pues es toda la parte de aquí arriba de los trapecios, antebrazos, que te hierven y todo esto, pues no tengo ninguna molestia, pero la parte central de la espalda sí. Pues la verdad es una moto fantástica, vengo encantado. No quiero barrer para casa, aunque yo trabaje con la Aprilia, pero realmente esta moto creo que soy el menos cansado de todo esto, porque realmente lo único que tengo es un poco de frío. Esto con una cupulita, la moto es fantástica, en curvas como la que más, comodísima, no tengo nada más, realmente es una moto notable. Bueno, y por último, sobre la Daytona, una moto que conozco mucho, pero solo la conocía
para rodar en las pistas, en los circuitos, y ahora pues me he chupado 1200 kilómetros o casi 1200 kilómetros porque he ido alternando un poquito con otras motos para ver cómo funcionaban. La moto la verdad es que va súper bien, es muy fina, el cambio va muy fino también, pero no es una moto adecuada para realizar un recorrido tan largo y solo en un día. Still falling. Oh, I can't stand to see the morning come. While the evening rains. Bueno, pues se nota que este fin de semana sube bastante la ocupación, el hotel está bastante cerca de lo que es el circuito de Jerez y aparte nosotros contamos con algo más a nuestro favor, como es que tenemos un circuito de spa y los moteros suelen venir aquí pues porque después del viaje que se pegan con el circuito de spa, pues se recomponen un poco lo que es el viaje. Difficulty and I'm biting on my tongue and I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be alone. Listen to me, oh no. I never say anything at all, but with nothing to consider, they forget my name. Aim. Hola motadictos, como podéis ver ya hemos acabado el viaje Barcelona-Jerez y ahora os presento a Daniel Solorzano, el responsable nacional de moto, para... Mucho gusto. Bueno, aquí lo tenemos para que nos explique un poco el desgaste neumático cómo ha ido, si es normal, lo que podemos hacer con él. Y ahora vamos a hacer las mediciones y así sabremos lo que hemos tenido de desgaste. Entonces cogemos el PDR, que es lo que hicimos al principio, medimos los testigos y podemos ver que se ha gastado 1/10. Entonces, bueno, este neumático en este tipo de moto, conducción Barcelona-Jerez, ¿es normal el desgaste que ha tenido o no? Sí, el desgaste es normal, ha sido un trayecto de 1200 kilómetros, este neumático es un neumático deportivo. La construcción es hecha con compuesto continuo, es la tecnología de Continental que permite un compuesto más duro en el centro y más blando en los laterales. Al haber rodado en el centro casi todo, pues ha tenido una mayor duración y tan solo 1/10 parte de la profundidad de dibujo es lo que habéis gastado en este trayecto. Perfecto. Entonces ahora vamos a mirar el trasero, también a ver el desgaste que ha tenido y lo comprobaremos. Entonces volvemos a medir. Este en concreto también se ha gastado 1/10. Sí, ¿también es normal? La relación de profundidad es correcta en este tramo. Lo mismo, estos son más duros en el centro y por eso ese desgaste ha sido así. También dependiendo del tipo de conducción y de la moto que lleva el neumático, el desgaste puede ser diferente. Pero con una moto ligera como la que habéis utilizado y en autopista como habéis conducido, es un desgaste normal. Vale. Medimos, esto también tiene 1/10 más o menos, también es normal. Este es un neumático deportivo turístico y tiene mayor duración, por lo cual el desgaste también es normal. Ahora vamos a mirar el trasero y haremos lo mismo. Exactamente, también ha gastado 1/10. ¿Normal? Igual. Pues ya sabemos. Entonces, neumático trail, el neumático es mucho más profundo, tiene más taco. Suponemos que el desgaste será mayor al tener más taco. Vamos a ver si es normal o no. Esto se ha gastado el doble que los demás, se ha gastado 1/10 más. ¿A mí es normal? Como bien has dicho, la profundidad de los neumáticos trail es muy superior a la de los neumáticos de carretera, por eso el desgaste es proporcional. La duración viene a ser similar, también es un compuesto continuo con más dureza en el centro, pero sí, es debido a la profundidad del dibujo. Claro, cuanto más taco tiene, más se desgasta, normal. Miramos el delantero. También ha gastado 1/10 también más que los demás. Sí, es la misma relación, la profundidad siempre es muy superior en todos los neumáticos trail que los de carretera. Ya sabéis, vamos a mirar las dos últimas. Empezamos con el de la trasera. Este curiosamente no ha gastado nada. Este neumático es custom, también lleva la tecnología de compuesto continuo, más duro en el centro, y es un neumático que tiene mucha superficie.
El trayecto que habéis hecho para este tipo de neumáticos es un trayecto corto, debido a que es un trayecto rutero que permite la duración del neumático mucho más prolongada, ya que no necesita los mismos niveles de agarre que otros. O sea, que teóricamente este neumático duraría mucho más que las demás motos, ¿no? Este neumático está hecho para durar mucho más. Vamos a ver el delantero, salimos de dudas. Tampoco se ha gastado nada, se ha quedado igual. Es correcto, el juego va con el trasero. Ya sabéis, impresionante. Comprar estos neumáticos que no se gastan nunca. Vamos a mirar la BMW. Tenemos en el centro. Igual, tampoco tiene ningún tipo de desgaste. Es un deportivo turístico, habéis venido en una carretera, habrá tenido unas décimas micras de desgaste, pero es un neumático que para él un trayecto de 1000 kilómetros es corto, ya que tiene una vida aproximada de 10.000 kilómetros. Entonces, claro, estos 1000 kilómetros que hemos hecho, y la mayoría en su de noche, pues todavía la temperatura. Vamos al trasero. Tampoco es inapreciable el desgaste que tiene. Increíble. Increíble. Para nosotros, bueno, es que la duración es bastante larga. Entonces, el problema de los clientes que se comen Continental es que no tienen las ruedas, ¿no? Esperemos que de vez en cuando sí. A que sea por lo menos que pinchen alguna vez, ¿no? Muy bien, pues ya habéis visto Motadictos. La comparativa de neumáticos ha sido realizada perfectamente, medida, y ya veis que el desgaste es normal. O sea que los neumáticos van muy bien, ningún problema. Motoadictos, lo conseguimos. Espero que os haya gustado este interesante comparativo y nos vemos en el próximo programa. Venimos de Marbella, de Córdoba, de Sevilla, de Fuengirola, from Japan. Nosotros venimos de Málaga. Venimos de Mérida. Venimos de Elche. De Barcelona. De Jaén. De Alicante. Málaga. De Huesca. Venimos de Madrid. ¿Cómo habéis visto este año la organización del Gran Premio y el acceso al circuito? El acceso bien, lo único que yo diría es el tema de la sociedad, de la gente, que no nos damos cuenta de dónde estamos, lo tiramos todo al suelo y eso me da mucha rabia. Tenemos que demostrar, joder, que aparte de moteros somos gente limpia, ¿no? Que coño, que está todo destrozado, pero bueno, bien. ¿Y cómo veis este año el Gran Premio? Bien, lo vemos bien, como todos los años, pero también es verdad que viene un poquito la cosa menos, ¿sabes? Que nos está costando mucho dinero cada vez venir más, ¿sabes? ¿Y el tema de la organización? Bueno, bien, la organización nos restringe muchas cosas, eso sí es verdad, ¿sabes? En seguridad gana muchísimo, llevamos 10 años viniendo, en seguridad ha ganado muchísimo. Ahora que se ha limitado mucho el espectáculo en los alrededores del circuito, bien, ya digo, gana en seguridad, pero ha perdido muchísimo del carisma que esto tenía y del espectáculo. Lo que es la chispa la ha perdido un pelín, pero vamos, de escándalo. Bien, porque lo conocemos de otros años, pero la verdad que es difícil entrar por algunos sitios. En algunos accesos, no obstante, ha mejorado bastante. Motoadictos, estamos en la fiesta de Jerez y vamos a una fiesta muy especial, a la fiesta del primer aniversario de la revista Motor Racing, que se realiza en el Pub Disco Lacre. Vamos a ver qué pasa dentro porque hay muchas sorpresas. Uno de los motivos de por qué estamos de fiesta hoy en Jerez es para ir a ver a nuestro amigo Diego Lacabe, el alma mater de una nueva revista que realiza su primer aniversario. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Albert, qué alegría, hombre, qué alegría teneros aquí. Estamos celebrando, como tú dices, un añito de revista. Una revista que es un complemento a todo lo que había en el mundo del papel de la moto. Una revista bastante joven, hemos hecho el añito, esperamos cumplir muchos más, pero desde luego con este gran premio que se avecina, que vamos a ver cómo funciona, estamos encantados y muy agradecidos sobre todo que la gente de Motoattack, los chicos de Motoattack, os hayáis venido aquí a celebrarlo con nosotros. Esta revista es una revista súper deportiva, es que encara competición o tiene otro tipo de secciones. Tenemos secciones de producto muy dirigida a la moto, lo que es la Superbike matriculable, la 1198, la CBR. Para la gente que tiene este tipo de moto preconizamos mucho también el uso de esa moto en circuito, lógicamente, pero luego nosotros gráficamente, informativamente, nos fijamos mucho en MotoGP y Superbikes, sobre todo desde el punto de vista de los reportajes, porque al ser un mensual no podemos vender actualidad. Bueno, con nosotros está Óscar Raro, que es el director deportivo del equipo LCR de Lucho Cecchinello, y está celebrando el aniversario de la revista Motor Racing con un reportaje principal de la revista. Y bueno, le vamos a explicar qué relación tiene con Playboy, porque es uno de vuestros patrocinadores. Sí, bueno, hemos llegado a un acuerdo con la revista Playboy. Y lo hemos hecho de manera que nos abra algunas puertas que todavía en MotoGP no hemos llegado a abrir, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a las petroleras, a los tabacos. Creemos que hay que buscar otras maneras de sponsorización en cuanto a MotoGP y bueno, salió la oportunidad. Hemos llegado a un acuerdo con Playboy de momento para 4 grandes premios. Sería Japón, sería el Gran Premio número 0 de Jerez, este Gran Premio y en Mugello. Y bueno, aprovechando que nos han hecho la portada y el póster central de la revista, pues hemos venido a cumplir un poco. ¿Cómo han ido los entrenos hoy y depende de esto, qué perspectivas tenéis para la carrera de mañana? En los entrenos se dio muy bien, somos la primera onda no oficial, está Dani Pedrosa, está la primera moto oficial, estamos en 5ª posición, o sea, en segunda línea de parrilla. Muy bien, muy buen feeling con la moto, muy buen feeling con los neumáticos. Es un circuito que es un buen paso de curva muy rápido, que a Randy le gusta mucho estar dentro de la moto y hace los pasos de curva bastante rápido. No es como Japón, que es un circuito más de frenar y acelerar, frenar, acelerar. Entonces, bueno, este invierno rodamos rápidos y el pronóstico esperamos que sea bueno. De momento va todo bien. Bueno, que tengáis mucha suerte y de momento pues vamos a disfrutar de lo que queda de fiesta en Jerez. Sí, seguro. Muchas gracias. A vosotros.